Esto es primicia mundial en este momento. De verdad, para mí incluso fue un ejercicio de volver atrás, hurgar en la memoria y recordar una cantidad de cosas, incluso buscar material de archivo, leer cosas viejas para refrescar mi memoria y fue un proceso muy emocionante que ahora voy a compartir con ustedes. El texto se llama El cascarón es el mundo. Vengo de una familia de hombres ensimismados. De mi abuelo paterno se dice que nadie le conocía la voz, que vivía oculto detrás de un libro o de un diario. Se dice que leía para escapar de mi abuela, que estaba loca. Mi abuela se llamaba Euterpe, como la musa griega de la música, protectora de la flauta, pero le decían Mirenchu. Su padre era organista y director de orquesta, discípulo del famoso compositor español Tomás Bretón. Había llegado del País Vasco a Buenos Aires y de allí a Montevideo, donde fundó un conservatorio de música. Mi abuela tenía el pecho ancho de una cantante de ópera y era tan orgullosa como su padre, mi bisabuelo Felipe, que se negó a tocar el himno de Francia ante el embajador diciendo: «Yo no puedo tocar himnos de naciones que han esclavizado a mi patria». Se dice que mi abuela enloqueció de rabia cuando su padre murió a los 42 años y ella, de 15, tuvo que salir a trabajar para sostener a la familia. Se dice, porque lo que se sabe es poco. Se sabe que mi abuela dio a luz mellizos, uno claro y otro oscuro, uno de ojos celestes, otro de ojos café. El niño rubio, el preferido, tendría que convertirse en médico para cuidarla de sus múltiples males. El otro podría hacerse veterinario. Yo crecí en una casa en la que el teléfono sonaba a cualquier hora y del otro lado se oían los alaridos operáticos de mi abuela Mirenchu, que siempre se estaba muriendo. Mi padre agarraba su maletín negro y salía corriendo a salvarla, mientras yo leía mis primeros libros, anales de medicina, con fotos de pies supurantes, amputaciones, muñones, tumores malignos. Se dice que mi abuela tenía los ojos de una odalisca y la determinación de su sangre vasca, que obligaba a su marido a vestirla y a ponerle los zapatos. Se dice que podía petrificarte del susto con una sola mirada y que por eso mi abuelo le esquivaba los ojos, sentado en el sofá con un libro abierto como un escudo y el lento murmullo de las páginas. No conocía a mi abuelo, pero al igual que él, yo iba a aprender que un libro era un gran biombo que te protege del mundo. Ante el gesto escandaloso de ser una mujer sola en público, descubriría que un libro me resguardaba en mi soledad. Con un libro abierto, donde sea que estuviera, no se me acercaba a nadie, no le daba lástima a nadie. Nadie me preguntaba, ¿por qué? Pobrecita, mírenla. Yo estaba leyendo. Y una lectora era un bicho raro pero aceptable, mientras que una mujer sola era una sospecha. A mi padre también lo recuerdo escondido detrás de un libro. Era su espacio inexpugnable. Muy rápido entendí que los hijos no conocemos a nuestros padres. Creemos conocerlos, es un tipo de ficción. Pero no sabemos lo suficiente de su infancia, de sus relaciones anteriores, sus miedos, sus deseos, los sentimientos contradictorios de los que intentan protegernos. Lo curioso es que al protegernos de sí mismos también nos dejan fuera. Yo quería conocerlo a mi padre, pero él no se dejaba atravesar. No le interesaba compartir su universo de lecturas con sus hijos, ni tenía intención de formar lectores. Muy pocas veces me regaló un libro, a pesar de que él era un lector voraz de Borges, García Márquez, Tolstoy, Chesterton, Quiroga, los hombres de mi padre. Sospecho que él se internaba en la lectura igual que yo lo haría después, para desaparecer. Sé que escribía a veces, pero lo borraba de inmediato. Lo sé porque un día, en sus últimos años, llegué sin aviso de visita y lo sorprendí escribiendo. Él se distrajo en la cocina y yo pude leer un texto abierto en su computadora que alcancé a mandarme a mí misma por correo electrónico. Poco después murió, y cuando mi hermano y yo revisamos sus cosas, no encontramos un solo texto, una sola frase de su autoría. Esperaba mucho de sí mismo y por eso no se permitía dar nada. Esa es la paradoja del perfeccionista, una que yo misma tuve que derribar a fuerza de puño y letra. Dice mi madre que nací seria, con los ojos abiertos y el ceño fruncido. Dice que no me gustaba la gente, no me dejaba agarrar, no reía con facilidad. Dice que dormía de día y lloraba la noche entera, por lo que mi padre me acallaba recitando poemas de García Lorca.
No me parece inverosímil porque lo recuerdo declamando la sangre derramada al punto de que yo misma me lo había aprendido de memoria. Que no quiero verla, dile a la luna que venga, que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena. Ese murmullo me iba tranquilizando y quiero creer que la cadencia de la poesía grabada en el inconsciente de mis primeros meses es la responsable de que tenga un cierto oído musical. Por eso corrijo leyendo en voz alta y estoy convencida de que el sonido de la prosa, cuando se trabaja como una música en sí misma, genera un tipo de hipnosis que lleva al lector hacia adelante en una suerte de encantamiento. Para mí, la poesía siempre ha sido música, cantada o leída en voz alta. Mi padre, como todos en su familia, cantaba muy bien y tocaba la guitarra. Yo no distinguía la poesía que salía de los libros de la que salía de su pecho. A redoblar, muchachos, que la noche nos presta sus camiones y en su espalda de balcones y zaguán nos esperan otros redoblantes, otra voz, harta de sentir la mordedura del dolor. En mi casa el folclor convivía con las coplas de Manrique y jamás se insinuó que hubiera una poesía elevada y otra popular. Recuerde el alma dormida, vive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. La muerte es una ingenua adivinanza, fuego verde llamarada de tus roncos tambores del sur, techos de seda bordada. La poesía parecía existir para ser escuchada, para compartirse, nunca para guardarse en la intimidad de las páginas. Si bien mi padre no intentó convertirme en lectora, sí me inició rápido en la narración oral. Le fascinaban las constelaciones y me contaba historias fantásticas señalando el cielo. Era común que saliéramos a la noche estrellada del balneario donde veraneábamos, un pueblo sin luz eléctrica ni agua corriente, y que armados con una linterna y un enorme mapa negro trazáramos líneas imaginarias en el cielo. Aprendí a hablar muy pronto. A los 2 años ya hablaba fluido y mi padre me grababa. Tengo un cassette con fecha de 1978 en el que aparezco narrando versiones libres de los clásicos infantiles. Justo antes de que la grabación se corte se oye un grito muy agudo que dice: «Papá, ya terminé». Así, en vez de los 7 enanitos, en mi versión había 5, y los 5 se subían al caballo blanco cuando el príncipe llegaba y se llevaba a la princesa. En mi versión, la bruja no le ofrecía una manzana a Blancanieves, sino que se acercaba a pedirle un cuchillo. Blancanieves le pasaba el cuchillo más filoso de la casa, y de esa manera ya se instalaba en el subtexto el riesgo de muerte sin necesidad de asesinato. En mi versión uruguaya, Pulgarcito tomaba mate, y la bella durmiente llevaba un vestido igualito al de mi mamá Rita. Me gustaban particularmente los diálogos, no jugaba con muñecas, a pesar de tener una muy sofisticada que hablaba con un disco alojado en la panza. En cambio, prefería encerrarme en el único baño de la casa con una caja de lápices de colores y personificar cada lápiz con una voz distinta, porque de algún modo ya entendía que la imaginación funciona mejor cuando se la deja libre, sin una guía visual concreta. En el balneario donde mirábamos el cielo, los niños andábamos solos en bicicleta entre las rocas y los pajonales, y ahí se formó la única idea que tengo de paraíso. Esos recuerdos los inoculé en la memoria de la protagonista de Mugre Rosa, su infancia en San Felipe. Para mí no existe una literatura ficcional y otra autobiográfica. Toda ficción es también autobiografía y se nutre de los retazos que exhala la memoria. Y digo retazos porque tengo muy pocos recuerdos de aquellos años. Mugre Rosa fue un intento de recuperarlos, de hurgar en esa nube hasta dar con algo. Excepto por esas imágenes sueltas de las que no me fío, no tengo memoria. Tal vez de allí nazca mi obsesión con la manera en que recordamos y quizás los motivos por los que olvidamos. Tengo borrada casi toda mi infancia. Sé que hay algo allí por debajo, como cuando grabábamos canciones nuevas sobre una cinta vieja, pero me resulta igual de inaccesible. Por eso también creo que toda autobiografía es al mismo tiempo ficción, reedición y reescritura. Como cuando una tía te muestra una vieja foto de tu infancia y te narra la escena. ¿Te acordás de cuando te regalaron ese triciclo? ¿Y te acordás que saliste disparada hacia el muelle y sin saber cómo frenar casi te fuiste de cabeza al agua? A fuerza de narración una se va acordando. La velocidad, el miedo, las peligrosas rocas y los gritos de la tía. Sí, me acuerdo clarito, me acuerdo como si fuera hoy.
Pero ¿cómo saber si no se trata de una memoria implantada? Memoria e imaginación, las dos caras de la misma moneda. Si tengo algún paraíso perdido, entonces fueron aquellos primeros años en la playa con mi padre, leyéndome el cielo, el sabor de la sal y de la fruta, el crujido de la arena entre los dientes. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 10 años y los libros desaparecieron de la casa. Casi no volví a ver a mi padre en los 4 años siguientes. Ahora él vivía con mi abuela Mirenchu y había caído en una depresión profunda que lo llevó a un intento de suicidio. Un día, mi madre me dejó en la casa de una compañera de clase y al siguiente oí decir que a mi padre le habían robado el reloj. Eso es lo que supe y cómo lo supe. En realidad había perdido el reloj al arrojarse al río con pastillas en el estómago, o se lo habían robado en la sala de cuidados intensivos. Nunca se supo. En mi familia no se hablaba. A lo sumo alguna cosa se intuía y vibraba como un temblor subterráneo. Pero las cosas tal cual eran no se mencionaban jamás. Había otros eufemismos, gestos, miradas. Tampoco se hablaba del cuerpo, de sexo, del pasado, de los sentimientos. Lo ignorábamos todo sobre el mundo interior de los demás. Yo me esforzaba por leerlos, es decir, por leer entre líneas eso que ellos insinuaban, eso que no decían pero que se desprendía de sus acciones. Recuerdo un juego infantil que consistía en apoyar un vaso contra la pared para espiar las conversaciones de la otra habitación. El sonido se magnificaba, sí, pero llegaba completamente distorsionado, como si viajara desde otra galaxia. Así me sentía en la familia, y al mismo tiempo era la única manera que conocía de vivir. Con mucho ahínco, yo también me dedicaba a mantener en secreto todo sobre mí. Si mis padres me preguntaban algo, debían sacarme las palabras con tirabuzón. El simple hecho de hablar me generaba una violencia atroz, una vergüenza que me atrofiaba la garganta. Creo que soy escritora porque crecí en el secreto, aprendiendo a leer un intento de suicidio en el robo de un reloj, buscando leer a los demás e intentando escribir en mis propios gestos señales que pasaban inadvertidas. Ansiaba leer y ser leída, pero finalmente me resignaba al ensimismamiento. De niña ya dije que jugaba con lápices en el baño. No soportaba ser vista durante el juego y por eso me sentaba en el piso con la espalda contra la puerta. Si escribía cartas, las escribía con un palito mojado en jugo de limón, de modo que solo revelara el mensaje al pasar la hoja lentamente sobre una vela. Otros papelitos los escondía en cofres o retirando la tapa de la cisterna del baño. Hablaba en jeringoso y escribía en un abecedario en clave en el que cada letra era un cuadrado atravesado por líneas que recordaban las agujas del vudú. Cuando retomé la relación con mi padre, él ya estaba viviendo con otra mujer en una casa de 2 pisos, y en esa casa había una biblioteca. Mabel y mi padre también se relacionaban desde el silencio. A veces pasaban días sin hablarse. Se dedicaban a escuchar Radio Clarín, a leer, a hacer crucigramas y a cuidar las plantas. Yo, que solo había vivido en apartamentos pequeños, encontré en aquel jardín otro misterio. No era ordenado sino caótico, con denso olor a jazmín y plantas afelpadas que parecían conejos. Nadie explicó cómo había aparecido esa mujer ni cuándo. Simplemente estaba allí y a mí me gustaba. Era seria, desprovista de vanidad, delgada y seca como una rama. Llevaba el pelo gris y unos lentes gruesos que le achicaban los ojos. Nunca se había casado, no tenía hijos y como yo, tampoco tenía amigos. Era una mujer sola y parecía satisfecha. Mi padre tenía una admiración reverencial por la inteligencia, entendida como el intelecto y la cultura. Al igual que el hombre universal, alguien inteligente debía tener un dominio aceptable de todas las artes, un conocimiento general de todas las disciplinas y además ser un hombre de ciencia. Yo no me sentía inteligente y eso me ponía en desventaja. El miedo a no ser apreciada por mi padre me atormentaba, pero lo importante era que no se notara. Por eso me acerqué con reticencia y casi con mal genio a sus autores favoritos. A García Márquez y a Vargas Llosa los leí con fría y distante admiración. Todo lo contrario que a Rulfo, que me conmocionó desde la primera línea, tal vez porque yo también buscaba a mi padre y su voz solo me llegaba como un murmullo de ultratumba. Borges, el más erudito de todos, no me entusiasmó y tardé años en volver a él. Demasiado cerebral, dictaminé, y al cerebro de mi padre yo contraponía lo visceral. Por eso prefería a Roberto Arlt. Me interesaban las premisas detrás de Funes el Memorioso y del Jardín de senderos que se bifurcan. Me resultaban sin duda ingeniosas,
pero lo que yo buscaba en cada lectura era una trompada en el estómago. Y Art había escrito: ¿en qué parte de la tierra podía encontrarse un hombre que tuviera la piel erizada de más pliegues de amargura? Sentía que no era ya un hombre, sino una llaga cubierta de piel que se pasmaba y gritaba a cada latido de sus venas, y sin embargo vivía en Los Siete Locos. Contra todo pronóstico, Onetti me fascinó, gracias a El Pozo, pero enseguida lo rotulé de inalcanzable. Se convirtió en una especie de padre literario brillante y lejano como un planeta, otro planeta, el de los escritores. Juan Carlos Onetti era el arquetipo del escritor, ese que mi padre hubiera querido ser o hubiera querido que yo fuera si las mujeres pudiéramos aspirar a tanto. Del Pozo, sin embargo, aprendí muchas cosas. No solo que podía escribirse una novela que ocurriera completamente dentro de una pieza de pensión, con el pasado fantasmático y la memoria como única vía de escape, sino que un detalle bien puesto alcanzaba para construir un personaje inolvidable. Había que saber mirar y apuntarle a ese detalle único. En la escena que abre la novela, el protagonista evoca a una prostituta. No recuerda su nombre ni su cara, pero sí recuerda cómo ella le mostraba el hombro izquierdo enrojecido por el roce de la barba de tantos hombres. Ahí estaba toda ella, en ese hombro ardido, no los dos, sino solo uno, el izquierdo, el punctum de la escena. Muchos de esos libros los leí en la colección de Banda Oriental, una vieja colección uruguaya muy barata. Libritos endebles y anchos, en donde descubrí algo sorprendente: un escritor vivo. ¿Acaso no todos los escritores estaban muertos? Ese escritor era Mario Lebrero y sus novelas La ciudad y el lugar. Tiempo después iba a descubrir algo doblemente sorprendente. No solo existían escritores vivos, sino que era posible llegar a conocerlos. Uno de los ejercicios clásicos del taller de Lebrero era narrar el momento exacto en que empezamos a escribir con intención literaria. La dificultad, creo yo, radicaba en lograr captar la emoción de ese momento epifánico. El ejercicio se llamaba Comienzos, y es un misterio que haya sobrevivido entre mis papeles al paso de las décadas, al cambio de siglo y de milenio y a las mudanzas internacionales, pero lo hizo, y hoy puedo leérselos en voz alta como hice aquella noche en la casa del Lebrero, un jueves en Montevideo, hace casi 30 años. Voy a leerles el ejercicio de taller. Lo primero fue el techo blanco sin manchas, tenso como una sábana que parecía descender lentamente sobre mí. Yo estaba en la cama, laxa. Después de pasar horas hecho un ovillo, ahora yacía sin forma y mantenía los ojos entreabiertos porque los párpados se habían hinchado y dolía abrirlos del todo. Lo único entonces era aquel techo inmenso, imperturbable. Ese día estaba sola porque era sábado y los fines de semana mi familia se iba a la playa. Yo nunca los acompañaba. No me gustaba ver gente y casi siempre prefería el aislamiento. Pero ahora, aquel silencio, la quietud mortal del apartamento se había vuelto contra mí y en el aire sonaban cientos de voces. Hacía días que no dormía, apenas dormitaba, pero siempre con la luz prendida, para así espantar las pesadillas y las imágenes que me venían a la mente en cuanto cerraba los ojos. En algún momento me levanté de la cama y me puse a revisar un armario petizo empotrado en la pared del comedor. Buscaba un cuaderno de inglés viejo. Me senté en el piso y saqué uno a uno los biblioratos acumulados ahí durante años. Ese armario era el lugar donde mi madre apilaba aquello que no le servía, pero de lo que, por alguna razón, tampoco quería deshacerse. Álbumes de fotos viejos, expedientes judiciales, facturas pagadas. Aprisionados bajo una montaña de papeles amarillentos, encontré 2 libros, los únicos 2 que al parecer se habían traspapelado en la mudanza de mi padre. Uno era del Marqués de Sade. Una rubia desnuda me miraba por encima del hombro desde la tapa. Fijé los ojos en Juliette. La recorrí con la mirada mientras ella me sonreía como si supiera algo importantísimo sobre la vida que yo aún no había descubierto. Leí algo en la contratapa acerca de unas monjas en un convento y luego desanimada lo dejé en el suelo junto a todo lo demás. El otro libro era mucho menos atractivo, tenía unos dibujos grises y confusos en la tapa y un título en letras rojas que no evocaba nada. Lo abrí y leí el epígrafe. Poco recuerdo del argumento, trataba de la vida de un joven, un adolescente solitario que tenía un único amigo y que iba creciendo a lo largo de la novela hasta que era enviado a la guerra. Me levanté un poco confundida, abandoné todo tal cual lo había dejado y me acosté con el libro en la cama deshecha y blanca, nuevamente de cara al techo.
Yo amaba a Emile Sinclair. Creo que todo empezó con aquel epígrafe. Quería tan solo vivir lo que tendía a brotar espontáneamente de mí. ¿Por qué había de serme tan difícil? Y eso mismo me preguntaba yo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué todo siempre tan difícil? Yo amaba a Emile Sinclair porque, como él, vivía una adolescencia solitaria y desdichada. Vagaba de un lado a otro como una bolsa de leche arrastrada por la marea, de una persona a la otra, de una moda a la siguiente. Así avanzaba, ciega y sin brújula, en busca de algo. ¿Pero de qué? Seguí leyendo sobre la vida del joven Emile Sinclair, acurrucada entre las sábanas, la cara tirante por las lágrimas que se habían secado y que ya no tenían cabida. Leí como si nada más importara. Olvidé por completo el libro, es decir, su existencia física, que mantenía apenas levantado sobre el pecho. También olvidé las pesadillas y el techo blanco y las noches en vela. Ahora se trataba de la vida de mi amigo Emile, o sea, de mi vida, y no había tiempo que perder. Hacia la mitad de la novela, una frase me conmocionó. El pájaro rompe el cascarón es el mundo. Quien quiera nacer tiene que destruir un mundo. Aquello fue para mí una revelación. Me pareció que esa frase me había estado esperando y que contenía toda la sabiduría de la existencia. Sentí que en alguna medida había sido absuelta y que ya no tenía otra opción más que seguir ese camino que se trazaba ineludible frente a mí. No había tiempo para llorar ni lamentarse. Ahora tenía una misión, la de destruir un mundo. Terminé el libro como sostenida desde el techo por finísimos hilos. Lo dejé junto a la cabecera sobre la mesa de luz y me quedé mirando el aire. Luego, con una determinación única e inapelable, me dije, voy a escribir un libro. Me levanté, no sin cierto esfuerzo porque llevaba horas acostada, y busqué en el cajón del escritorio una carpeta roja que contenía un bloc de hojas sin renglones. La había comprado hacía 3 años y hasta ese momento no me había decidido usarla. La saqué con cuidado del cajón, con cierto aire celebratorio, como si se tratara de una ceremonia. Iba a estrenar mi carpeta preferida e iba a escribir mi primer libro. La abrí y pasé las hojas con lentitud. Podía oler el papel sin uso, un poco húmedo por el tiempo que había pasado en aquel cajón. La carpeta también tenía un dispositivo para guardar la lapicera, pero estaba vacío. Busqué una pluma fuente porque las viromes siempre me resultaron trabajosas y quería poder escribir rápido y sin esfuerzo. Me senté en la cama, con la carpeta abierta en la primera hoja sobre la falda y escribí mi primer párrafo. Cito. Hay días en que despierto con el estruendo de la campana de las 8. En cuanto la campana comienza a sonar, las celdas se alborotan y las mujeres gritan y aprovechan para descargar su odio, golpeando objetos contra las rejas, hasta que las guardias se cansan de reírse de nosotras y, cuando consideran que ya nos han torturado lo suficiente, apagan la campana y el barullo se apacigua y todas nos vestimos para ir al comedor. Cuando terminé estaba eufórica, como si me hubiera desembarazado de una pena enorme. Dejé la carpeta a un lado y fui al comedor, donde aún estaban las montañas de cuadernos en el piso, tal como las había dejado desde el mediodía. Ya había anochecido y lo único que iluminaba la habitación era el reflejo de los carteles de neón de McDonald's y de grandes tiendas Montevideo al otro lado de la calle. En el sector izquierdo del piso se dibujaba una franja amarilla, como si el sol se hubiera prolongado más de la cuenta. No quise encender la luz, porque todo me parecía mejor así, en penumbras. Me arrodillé en medio de aquel caos y busqué casi a tientas entre los cuadernos y carpetas. Finalmente di con él. El cuerpo esbelto y blanco de Juliette era inconfundible, y visto de ese modo, bajo aquella luz agonizante, adquiría vida y parecía una mujer en miniatura, atrapada en una caja. Ese es el fin del ejercicio. Comienzos. Aquella novela era Demian, de Hermann Hesse, que se había publicado en 1919 bajo el seudónimo de Emile Sinclair, como se llamaba el narrador. Tuvieron que pasar 10 ediciones para que Hermann Hesse se decidiera a firmarla con su verdadero nombre. El pájaro que rompe el cascarón vuela hacia Dios, leí conmocionada. El Dios se llama Abraxas. Abraxas, divinidad gnóstica que el psicoanalista Carl Jung definió con estas palabras. Abraxas produce verdad y mentira, bien y mal, luz y tinieblas en la misma palabra y en el mismo acto. Es decir, que en el origen de la escritura hubo un anhelo de totalidad, de unión, una sombra que solo puede convertirse en luz en la medida en que se la mira de frente mediante el acto de escribir. Aunque en ese momento no lo sabía, Demian estaba repleta de símbolos junguianos. Luego yo misma me volvería devota de Jung
y su libro Recuerdos, Sueños, Pensamientos, publicado en español en 2001, se iba a convertir en mi libro sagrado, 2 veces comprado y 2 veces robado. Gracias al hebrero también iba a conocer y a analizarme con un terapeuta junguiano, nieto del pintor uruguayo Joaquín Torres García, que, o causalidad, se llamaba Demian. Desde aquel primer párrafo en la carpeta roja no dejé un solo día de escribir. Escribía de día y de noche. Escribía donde no había que escribir, en la universidad, durante las clases, en los buses, en la calle. A menudo escribía hasta que salía el sol. No necesitaba tener amigos. La lectura me permitía oír las voces de los muertos y ellos me entendían mejor que mi propia familia. Mientras estaba leyendo o escribiendo, mi vida quedaba en un tiempo suspendido y yo me convertía en otra. Y qué alivio tan grande no tener que ser yo. Dije antes que leía para desaparecer, pero curiosamente nunca se está tan vivo como durante la lectura. Al leer estoy viva aquí y en otra parte, en muchas partes. Leer no puede alargar la vida, pero va a ensancharla y te regala un pasado mucho más extenso que el que puede medirse en años. Si yo leía para borrarme, escribir se iba a convertir en el poderoso antídoto. Siendo una adolescente triste y solitaria, la escritura me dio un fuerte sentido de identidad. Ya no necesitaba seguir cuestionándome para qué vivir. Vivía para escribir y escribía para vivir. Estoy segura de que escribir me salvó. Y en el taller del hebrero y luego como profesora de escritura creativa, iba a conocer a muchos jóvenes que se habían aferrado a la literatura como a una soga en el mar. La soga va a despellejarte las manos. Te dejará en carne viva, pero es tu única opción. Y más te vale agarrarte con fuerza. Escribir es un trabajo arduo, frustrante, que te enfrentará todo el tiempo a la desazón de saber que podrías haberlo hecho mejor. Escribir es un trabajo solitario, que te hará sacrificar horas de sueño, tiempo con la familia, con la pareja, si acaso llegas a tenerla, o con tus amigos. Escribir es un trabajo no remunerado, o, si tenés suerte, mal remunerado, que te obligará a buscarte otro oficio para sobrevivir y en consecuencia vivirás cansado, añorando el bien más escaso de todos, el tiempo. ¿Por qué otro motivo haría un esfuerzo así si no fuera para seguir aferrada a la soga de la vida? Escribir es mucho más satisfactorio que publicar, pero publicar legitima tu trabajo y también le pone fin. Un libro no se termina, se abandona, dijo Gabriel García Márquez citando a Leonardo da Vinci. Sin publicarlo es mucho más difícil desalojar el texto del pensamiento y este puede perseguirte como un alma en pena. No creo haber vuelto a consumir una droga tan poderosa como la euforia que me producía ser dueña del secreto de la escritura. Yo escribo y nadie lo sabe. Durante muchos años me avergoncé de mis inicios, porque el libro que me llevó a escribir fue uno de Hermann Hesse y uno del Marqués de Sade. ¿Qué podía salir de esa combinación improbable? No como otros escritores que confiesan haber leído la Ilíada o el Quijote a los 8 años. Sentía que mi padre me había negado esa oportunidad por su ensimismamiento. Pero más tarde entendí que también gracias a él los libros se convirtieron en eso que nadie me había regalado y que tampoco nadie podía quitarme. Vivía arrebatada por una sensación de urgencia, recuperar el tiempo y las lecturas perdidas. Los domingos por la mañana empecé a ir a la feria de Tristán Narvaja, es una feria de viejo, que se vende de todo tipo de cosas. Y hay muchas librerías y muchos libros usados en Montevideo. Empecé a ir a la feria de Tristán Narvaja a canjear libros. Llevaba los que podía y con el ticket de canje en el bolsillo revisaba las filas traseras de las estanterías polvorientas. Allí atrás solían encontrarse los mejores, pero para eso había que sentarse en el piso con paciencia y sacar fila por fila hasta que las manos te quedaban negras. Por eso muchos de los libros que hoy siguen en mi biblioteca son ediciones feas, baratas, con el lomo abierto, el papel amarillo, las hojas manoseadas y subrayados por lectores anónimos que dejaban allí su enigmática huella. Lebrero decía que ese olor a libro viejo tan reconocible era producido por un hongo que se alojaba entre las páginas. No sé si será cierto, pero yo me convencí de que el estado de bienestar en el que caía al sumergirme en un libro tenía que ver con esos hongos alucinógenos que inhalaba durante la lectura. Leía sin ningún método, sin recomendaciones, sin siquiera poder elegir lo que iba a leer, porque los libros nuevos eran demasiado caros. Leía lo que podía. Nunca salía a conseguir un libro en especial.
Eran encuentros fortuitos, a veces mágicos. Y por eso cuando regresaba a mi cuarto, acomodaba los libros sucios sobre la cama y admiraba lo que me gustaba llamar mi botín. A veces conocía a un autor solo porque el nombre me sonaba de la contraportada o del prólogo de otro. Otras veces me decidí a llevarlo de tanto topármelo en los anaqueles. Así descubrí a Cristina Peri Rossi. Me atrajo porque me miraba desde la foto en blanco y negro con un cigarrillo en la mano y en la mirada desafiante se parecía a Mabel. Una mujer que escribiera. Y mira vos, que publicara. Pero, excepto por ella y por Virginia Woolf, no había otras mujeres en mi biblioteca. De aquel modo errático, como quien parte a la aventura, leí durante años. Más adelante, Lebrero iba a prestarme libros de su biblioteca y me dio a conocer a Flannery O'Connor, Clarice Lispector, Carson McCullers, Rosa Chazelle, Catherine Mansfield, Marosa Di Giorgio, Josefina Vicens, mis mujeres. La primera novela que intenté escribir pecaba de exagerada ambición. Iba a tener 3 partes, cada una narrada por un personaje diferente que lentamente se irían entrecruzando. Escribí a mano en grandes resmas de hojas verdes con tiritas de agujeritos a los lados que Mabel robaba de su oficina. Trabajé de manera incansable en la primera parte, narrada por la mujer en la cárcel, y luego en la segunda, narrada por un gigante pelirrojo, pero nunca llegué a la tercera. Vencida, como quien saca del horno una torta que no cuaja, concluí que el problema había sido intentar escribir sobre algo demasiado alejado de mi experiencia. ¿Qué sabía yo sobre mujeres en la cárcel? Me lancé entonces a escribir mi segundo intento de novela, Las desventuras de una adolescente rebelde en un balneario y los conflictos con su madre. Era una historia nocturna y alucinada, pero mi novela carecía de estructura. No tenía más que una serie de escenas aisladas que no lograba hilar y que nuevamente se me desmoronaban. ¿Cómo podía parecer tan fácil cuando leía y resultar tan difícil cuando intentaba hacerlo yo? Escribir transformó mi relación con la lectura. Ya no leía como una forma de huida, sino como un aprendizaje. Leía intentando desentrañar el mecanismo de esa cápsula que me permitía viajar en el tiempo y en el espacio sin necesidad de moverme de la cama, la novela. Y cuando no leía para desentrañar, leía para inspirarme, para robar. Todas mis lecturas eran lo que Tamara Kamensain llama lecturas de trabajo. Escribía a partir de las 6 de la tarde y hasta el amanecer. Tengo la sensación de que el superpoder de la juventud es poder funcionar con 3 o 4 horas de sueño. En aquella época escribía con música, algo que después abandoné en favor del silencio. La música en perpetuo loop me iba sumiendo en un estado de hipnosis. No solo escribía, también tachaba, movía fragmentos con flechas para arriba y para abajo, asterisco, asterisco 1, asterisco 2, triangulito, espiral, caminos laberínticos marcados con códigos solo descifrables por mí. Desde siempre corregí mucho, y si bien eso se emparenta peligrosamente con el perfeccionismo, también creo que no se puede ser escritor sin un grado considerable de obsesión. En mi casa solo había una computadora, pero era de mi hermano, que desde siempre había tenido clara su vocación informática. Para entrar a la fortaleza de su cuarto debía rogar y esperar que el viento de su humor me fuera favorable. Mientras tanto, las hojas verdes con agujeritos se acumulaban. Concluí que necesitaba una computadora propia, como el cuarto propio, pero el paso previo. Necesitaba una computadora propia y hablé con mi padre. Para mi cumpleaños, le dije. Buscamos en los anuncios clasificados y dimos con una máquina usada. Salía, me acuerdo, $190. Y fuimos a buscarla con mi padre una mañana a una casa chorizo, de esas que quedan al final de un largo pasillo descubierto. Volvimos y la instalamos sobre mi escritorio. La mía, a diferencia de la de mi hermano, no podía conectarse a internet, solo funcionaba con WordPerfect. Y yo aprendí a amar el negro de la pantalla, las letras blancas con el cursor titilante al final de una palabra, como pidiéndome más. Aprendí a amar el sonido de mis dedos, repiqueteando en el silencio de la noche, mis intentos torpes por escribir sin mirar el teclado. Por esa época conocí a Lebrero y comencé a enviarle fragmentos de esta novela por correo electrónico. Luego nos reuníamos a hablar sobre ellos. A veces el fragmento en cuestión le parecía sublime, otras veces le parecía una basofia. No había término medio. Finalmente la abandoné. Concluí que había demasiados personajes, demasiados escenarios y demasiados cambios de espacio.
Técnicamente la novela se me iba de las manos, se derramaba entre los dedos como quien quiere agarrar un poco de agua. Por un tiempo me dediqué únicamente a escribir consignas de taller, textos cortos, otros largos e inconclusos, conatos de cuentos que eran sobre todo ejercicios de estilo o ejercicios de atmósfera. Los ejercicios podían ser muy técnicos, como narrar un trayecto en ascensor con 6 personajes adentro, o podían apelar a la imaginación, como narrar un sueño o escribir a partir de fotografías. Empecé mi tercer intento de novela a comienzos de 1998, pero esta vez sin ambición, no con las ganas de hornear un pastel de 3 pisos, sino con la modestia de quien hace una buena tostada. Solo habría 2 personajes y muy pocos escenarios. Sería breve y contenida, no proliferante y verborreica. Esa novela la terminé 3 meses después y tiene un final forzado. La considero una novela de aprendizaje, aunque tiene fragmentos que todavía me son queridos. Me apuré a terminarla porque otra imagen ya había asaltado mi atención, la de un pájaro encerrado en una jaula dentro de un cuarto oscuro. Me apuré, creo yo, porque para empezar a ser escritora solo se necesita terminar algo. Terminar algo por primera vez te da la fe necesaria para creer que algún día podrás terminar alguna otra cosa. Y con el paso del tiempo me iba a encontrar varias veces en esa situación, sin nada más que la fe, naufragando en la incertidumbre. El manuscrito era corto y no tenía título. Se lo mostré al librero y él me sugirió el título Cuaderno para un solo ojo. Esa no iba a ser la única vez en que una idea para el siguiente libro se me apareciera antes de terminar el anterior. Ignoro cómo funciona esto, pero con el tiempo aprendí que una señal certera de que me acercaba al final de un texto era que el inicio de otro comenzaba a pulsar en la cabeza, o mejor dicho, en el oído, porque la mayoría de las veces recibo estas imágenes acompañadas de una voz, que será el tono del personaje. Aquella mañana vi la jaula del pájaro en la oscuridad, olí la humedad del diario mojado, oí el aleteo del canario contra la jaula y al mirar un poco más distinguí los postigos característicos del oscuro apartamento de mi abuela Mirenchu, la eterna moribunda. Aparté la imagen para que no se entrometiera en lo que estaba escribiendo, pero ella pulsaba, ahora acompañada de una voz que decía: el olor a pájaro se había pegado al cuarto de papá. Al otro día de poner el punto final en Cuaderno para un solo ojo, empecé a escribir La azotea. A todo lo anterior le llamo mi tramo incómodo, ese periodo de búsqueda que solo puede consistir en innumerables pruebas y errores, tramos incómodos atravesados por la angustia, pero también por la sensación de estar fundamentalmente viva. Cuando publicara por primera vez lo que iba a ocurrir en octubre de 2001, días después de cumplir 25 años, dejaría de vivir en el secreto y la escritura se volvería algo público. Para el lanzamiento, la editorial había mandado a imprimir unas invitaciones en papel celeste. Pequeñas y cuadradas se doblaban al medio y en la parte exterior aparecía mi nombre y el título del libro, excepto que a mi nombre le faltaba una letra. No decía Fernanda Trías, sino Fernada Trías. Mi primer libro, mi primer lanzamiento, la nada misma. Por supuesto, no había ninguna opción de volver a imprimir, y con un miedo esotérico y resignado me senté a agregar a mano una pequeña N montada a caballo entre la A y la D. Recordé esta anécdota hace poco, mientras leía el ensayo de Diamela Eltit, El ojo en la mira, donde ella cuenta la vergüenza que sintió al descubrir que se llamaba igual a la perra de una novela. Muchos años y páginas debieron pasar entre la Diamela con nombre de perra y la Diamela con nombre propio que le daría la vuelta al destino animal para convertirlo en el destino de la letra. La azotea se publicó y después de leerla, mi padre dijo lo de siempre: nada. Mi madre, no sé si la leyó, pero tampoco dijo nada. Nadie en mi familia hizo un comentario sobre el libro, ni bueno ni malo, más bien se fingió que no existía, que ningún evento extraordinario en el sentido más literal de la palabra había ocurrido. Pero si bien todos volvimos al viejo territorio del silencio, algo se había roto, un cascarón, que lentamente nos iría devolviendo al lugar de las palabras. Hace poco le escribí a Diamela Eltit contándole de mi propia anécdota humillante con el nombre.
Ante la pila de invitaciones, vi a la Fernanda de 25 años corrigiendo a mano alzada, queriendo cambiar aquello que estaba impreso como un destino fijado en letra de molde. Así funciona este exorcismo que llamamos literatura. Leer una experiencia ajena me recordó la propia, y narrar la mía me permitió entender que desde el primer día he estado intentando interponer una letra entre mi nombre y la nada. Muchas gracias.